¿Estamos? Sí. ¿Me escucháis? Bueno, buenísimas tardes. Seguimos con este congreso de educación que llevamos aquí desde las 10 de la mañana hablando sobre múltiples temas de educación y ahora ha tocado el turno de la charla, del diálogo sobre la transmisión de la fe a los jóvenes con Julián Carrón, que muchísimos conocéis y que estamos felices de que se haya venido desde Milán a estar aquí con nosotros. Lo primero que os quería contar es que este acto, que tiene que ver con la transmisión de la fe a los jóvenes, pues ha sido preparado, digamos, colectivamente. Llevo semanas preguntando a amigos que tienen hijos que me cuenten cuáles son sus preocupaciones, sobre todo aquellos que tienen hijos en esa etapa misteriosa que se llama adolescencia, porque sé que tienen preguntas muy fuertes sobre el asunto y entonces gracias de antemano por haberme pues contado vuestras preocupaciones, porque así yo también se las puedo contar ahora a Julián y podemos mantener un diálogo. Me parece que es tremendamente relevante, ¿no?, el asunto del que vamos a tratar, que es la transmisión de la fe, y uno de estos amigos a los que les preguntaba qué les parecía a ellos, qué preocupaciones tenían, él tiene cuatro hijos y están en edad adolescente y me decía, a mí me preocupa mucho porque además me preocupa porque a Dios le preocupa esto de que transmitamos la fe a los jóvenes, porque si realmente miras en Deuteronomio 6, creo que es, dice, en el Shema, cuando se dice Shema Israel, ¿no?, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras se las repetirás a tus hijos. Dice, el único mandato que hay en la Biblia a los padres es la transmisión de la fe. Entonces dije, este tema que ya me parecía relevante, ahora me parece todavía más relevante, ¿no? Y también quería contaros cómo hemos preparado este acto, Julián y yo, que es la no preparación. Ha sido la preparación, Básicamente lo intentamos, ¿no? Estuvimos unos minutos pensando, nos encendimos demasiado hablando sobre el asunto y él me dijo, tú dedícate a ser un buen toro y yo seré un buen torero. Entonces, realmente es la primera vez en mi vida que hago de toro, aunque realmente creo que aquí el Miura está claro que es Julián y estamos deseando que nos cuentes. Julián Carrón, para aquellos que no le conozcáis, es sacerdote español, extremeño en concreto, profesor universitario de Nuevo Testamento y ha sido durante 16 años presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación desde 2005, cuando fallece el fundador, hasta 2021 y actualmente reside en Milán y es profesor de la Facultad del Sacro Cuore de Milán, de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y bueno, pues ha venido aquí para estar con nosotros. Él en los años 80 conoce a don Giussani y es una revolución para él, ¿no?, porque había recibido la tradición de su familia, había recibido toda la fe, había entrado de hecho muy joven al seminario, pero para él supone una revolución porque de repente fe y vida están totalmente relacionadas, ¿no? Y entonces esta fe de repente tiene una incidencia absoluta en su vida y porque tiene una incidencia absoluta en su vida, alimenta su fe y entonces hay como una especie de retroalimentación entre fe y vida que él dice que le llena de profunda alegría y de profundo interés lo que es la realidad cotidiana. Y justo don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, cuenta, ¿no?, cuando se funda el movimiento de Comunión y Liberación, él cuenta cómo esta era su preocupación, que en aquel momento, en los años 70, había un montón de jóvenes que estaban catequizados, pero que esa catequesis, todas esas cosas que tenían en la cabeza no tenían nada que ver con su día a día, con su trabajo, con sus relaciones afectivas, con el tiempo libre, ¿no? Y el panorama que él vivía era este, chavales catequizados cuya fe no tenía nada que ver con la vida ni con su alegría, ¿no? Sin embargo, vemos que hoy en 2023 la realidad es otra. No salimos al mundo y tenemos a todo el mundo catequizado repitiendo oraciones y no saben qué hacer con ellas, sino que me parece que el panorama es otro y me gustaría que empezásemos por aquí. O sea, ¿qué notas características tiene esta era que se ha llamado era secular por algunos, ¿no? ¿Qué características tiene este momento actual que la distingue de otras? Buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros esta tarde para hablar de estas cosas que son las más interesantes de la vida, porque son las que dan gusto y alegría a la vida, ¿no? A mí me parece que tu pregunta es muy significativa porque efectivamente estamos delante de una época, como tú dices, citando el título de una obra muy famosa
de Charles Taylor, que es un gran filósofo canadiense, que se llama la edad secular, que podríamos llamar nosotros la época de la secularización. Es decir, que ya no existe una realidad social homogénea, como cuando yo, por ejemplo, o a gente de mi edad, hemos nacido en España o en Italia o en Irlanda o en Polonia, donde prácticamente el contexto social era bastante homogéneo y solo había como una cultura que permeaba la vida, ¿no? Ahora un niño que viene al mundo en esta situación, un joven de este momento, se encuentra delante de una multiplicidad de propuestas, de modalidad de vida, de formas de estar en la realidad, de actitudes con las que uno vive la realidad. Y entonces, pues esto determina que la libertad de las personas se pueda expresar con mucha más libertad que antes, porque tantas veces la cuestión social hacía que las personas no se sintieran suficientemente libres para adoptar determinadas posiciones. Ahora la gente vive, ¿no? Y esto, en esta situación, emergen con mucha claridad, paradoxalmente, justamente porque hay una libertad, todo el drama que la gente tiene, ¿no? Porque no habiendo ninguna cosa como que impida expresarse, pues, por ejemplo, cuando en otros momentos una persona pensaba una cosa que era contra la opinión dominante, pues era difícil expresarse. Ahora cada uno decide libremente. Pero esto, a la vez que ya no hay, digamos, cortapisas, no hay como prohibiciones que determinan la vida, al mismo tiempo esto ha hecho posible que aparezca que el problema no eran las prohibiciones que existían antes, sino que ha emergido delante de todos nosotros el verdadero problema humano. Me llama mucho la atención, esta mañana lo hablaba con don Ginés, cómo chicos de las escuelas públicas aquí pues se interesan o tienen preguntas o participan de un gesto como el que hace el profesor con los cuentos de Narnia, por ejemplo. Y esto no es una cosa aislada, sino que determina hoy el clima. O sea, la gente tiene preguntas, tiene no la gente que reflexiona filosóficamente hablando, que esto siempre ha existido, sino la gente normal, ¿no? Que hay uno que es un rapper, no sé cómo se dice aquí. ¿Un rapper? Sí, una persona que no sé cómo se diría. Un rapero. Un rapero. Un rapero, o sea, un rapero y dice, yo puedo llenar el vacío de mi vida con actividad, pero no lleno el vacío de mi corazón con estas actividades. Lleno el tiempo, pero no el vacío. Entonces esto lo dice no un gran filósofo, o personas como de una escuela, donde una profesora de literatura les pone un vídeo donde se ve un niño o una muchacha que lleva un corazón enorme, y todo el mundo se queda un poco asombrado. Y entonces, como ninguno le hace caso, porque con este corazón grande ninguno la toma en serio, pues entonces lo va reduciendo, hasta que hay uno que se interesa. Entonces está tan contenta que vuelve otra vez a tener el corazón grande, a engrandar el corazón. Y entonces el otro se asusta y se va. Entonces esto fue una ocasión para empezar a hablar con sus chicos de clase, ¿no? Y dice, pero vosotros
¿habéis renunciado ya a toda la grandeza de vuestro corazón, de todo lo que deseáis? Y dice, sí, porque en realidad, prof, al final, la vida es una desilusión. Y los otros dicen, sí, yo al principio pensaba que era así, pero al final, cuando voy del metro, de mi casa al metro, y voy escuchándolo, yo no puedo dejar de desear todo lo que deseo. Y así sucesivamente. Y interviene uno, interviene el otro, diciendo que este deseo, no lo puedo arrancar, no lo puedo censurar. Y esto, constantemente, en cualquier situación, aparece esto, como decía esta mañana don Ginés. O sea, paradójicamente, en este momento, aparece como mucho más el grito del corazón que tiene una sed de plenitud que muchas veces, en otros momentos, no era tan a flor de piel. Me llama la atención que esto suceda en las personas normales, no en los grandes pensadores. O sea, que una como Demi Lovato, una cantante norteamericana, que dice, yo estoy intentando hablar con mi guitarra, o hablar con el piano, o hablar conmigo misma, y grito, y a mí nadie me escucha, pero hay alguien que me escucha, ¿no? O Lady Gaga, o sea, no estamos hablando aquí de Santo Tomás. Y dice, pero tú eres feliz en este mundo, o te falta algo. O sea, esto está constantemente emergiendo a todos los niveles. Pero también puede ser, antes de nada, tenéis el QR que me acaban de recordar por Pinganillo, que podéis hacer las preguntas a Julián, porque al final tendremos media hora de pasar vuestras preguntas. Entonces, si escaneáis el QR, podéis ir ya mandando las preguntas, que alguien luego nos las traerá. Sí. Que ciertamente hay muchas de estas canciones, ¿no? En la cultura vemos muchos gritos, pero también vemos mucho adormecimiento en muchas canciones también. Hoy tengo una, mañana otra, ¿no? Tengo muchas novias, no sé qué tal, y qué bien. O sea, quiero decir que tenemos o sea, que puede el deseo estar latente, puede estar adormecido realmente, porque a veces si no parece como que está ahí deseando que alguien coja este deseo, como si estuviese gritando siempre, pero puede llegar a dormirse, casi morirse. También, justamente por lo que estamos diciendo, es decir, que es un mundo muy variado, muy variopinto, ¿no? Y puede haber personas que están adormecidas, ¿no? Que prácticamente, esto por ejemplo se ha visto en tantos chicos después del COVID. El COVID ha como acentuado más esta situación. O sea, tantos han venido, o sea, han salido del COVID, ¿no? Como con una desazón, con una falta de ilusión por volver, ¿no? Tanta gente se quejaba de que no estaban presentes en las escuelas. Y cuando han vuelto, no es que están todo el mundo tocando las castañuelas, ¿no? Entonces, les contaba unos amigos en un instituto de Milán, ¿no? Han hecho una asamblea porque los estudiantes no tienen como el gusto de volver a estudiar y hay una chica que interviene y dice, yo no encuentro el gusto que tenía antes. Y dice, ¿y qué tengo yo para que pueda esto interesarme? Dice, pues la mejor que me viene a la cabeza es decir, aprovecho este tiempo para prepararme para el futuro. O sea, ¿para qué tengo yo que venir al colegio? Para prepararme para el futuro. Después de un tiempo se da cuenta que esto no le vale para venir al colegio o a ir al instituto contento. Y dice, debe ser que tiene que ser algo presente. Y como pertenece a un grupo de izquierdas, ¿no? Que se reúnen, dice, pues a lo mejor lo que me puede servir para venir al colegio contento o contenta es que yo venga por mis amigos, por las personas con las que yo tengo relaciones. Después de un poco, se da cuenta que tampoco les sirve. Y entonces convocan una asamblea y hablan, y proponen esto. Y dice, bueno, nos damos una ocasión para hablar de estas cosas. Y se encuentra un amigo que me lo contaba y dice, ¿ya has preparado algo para la asamblea? Y dice, sí, nosotros nos hemos reunido el grupo de izquierdas y ahora propondremos cosas. Y dice, entonces, ¿qué proponen?
que en vez del recreo de hacer de 10 minutos entre clase y clase, pues se hace un cuarto de hora. Y después de esto, pues dice, en vez de hacer 5 exámenes al año, hacemos 3. Y esta se ríe, dice, pero totalmente desproporcionado. O sea, la gente puede estar dormida, ¿no? Puede haber salido del COVID peor de lo que ha entrado. O sea, qué distinto que volver a la normalidad que se dice. Volver a la normalidad es volver a algo, una situación peor que la otra, porque se ha demostrado un fracaso la situación precedente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estos no es que se quedan tan tranquilos, me dice, ahora ya estamos adormecidos, no tenemos ilusión y entonces nos contentamos. No, ellos continúan a tratar de buscar hipótesis que puedan responder. Pero la cosa que me asombra más de todo esto es que ellos mismos se dan cuenta que cuando lo verifican en la vida, se dan cuenta que no les basta y que una detrás de otra las hipótesis se van mostrando insuficientes para responder a las preguntas. Y esto hace que la cuestión se incremente, porque dicen, entonces, si ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, o sea, aun los adormecidos, no responde, ¿aquí qué cosa responde? Entonces me llama la atención que un psiquiatra con el que he hecho un libro, que es no creyente, dice, cuando yo empecé mi tarea como psiquiatra, la cuestión fundamental era el sexo. Ahora es el sentido. O sea, la gente tiene necesidad de un significado, de una razón por la que hacer las cosas, para ir al colegio, para comprometerse en una actividad, para comprometerse con una persona. O sea, esto cada vez aparece como con mucha más intensidad. Entonces, entiendo perfectamente que hay mucha diversidad, ¿no? Pero justamente porque la gente no se contenta con una cosa o con la otra, o ni siquiera con el pasar el tiempo adormecido, es un momento verdaderamente propicio para que si hay algo, si nosotros tenemos algo que proponer, que pueda responder a esta exigencia de significado, de sentido, es un momento privilegiado. El problema es si nosotros tenemos algo que comunicar. Si no tenemos nada que comunicar, pues seremos uno más que cuando la sal se vuelve insípida, pues no sirve para nada. La cuestión es si en este momento los cristianos, la Iglesia, ¿no?, nosotros tenemos algo que comunicar para responder a esta sed, ¿no?, esta desazón, esta intranquilidad que la gente vive y que llega a veces a casos extremos. Por ejemplo, en Italia ahora están muy al día la cantidad de suicidios. O sea, esto no estamos aquí hablando del mar y los peces, o sea, aquí estamos hablando de cosas que afectan radicalmente al significado del vivir. Por tanto, no estamos aquí que la gente dice se adormece, está con el encefalograma plano y no existe nada, sino que cuando la gente no encuentra algo que responde a su exigencia, ¿no? Y esto porque pues la tienen, entonces llegan a hacer gestos, ¿no?, que yo no quiero inflar el perro aquí, o sea, pero que son significativos que se llegue a estas situaciones, ¿no? Y por eso digo, esto es lo que caracteriza, me parece, este cambio de época, ¿no?, que por una parte aparece más turbulento, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de generar a la conciencia de las personas el drama del vivir, ¿no? Y yo pienso que esto puede ser, no es que podamos pensar que en mecánica una respuesta, puede ser una ocasión para poder poner delante algo que pueda responder. Por eso me llama la atención que Jesús dice que Él ha venido
no para los sanos, sino para los enfermos, que ha venido para los que tienen sed, no para los que están satisfechos, ¿no? Entonces, la cuestión de la transmisión de la fe tiene que ver con esto. O sea, en este momento en que existe esta sed, o en tantos, al menos, en tantas personas o jóvenes que se interesan, o que tienen una pregunta, o que la desazón que tienen les hace estar atentos, tenemos algo que proponer, ¿no? Ahora que ya has dibujado un poco el panorama, que me acuerdo que Yusani decía que la época de nuestros padres se caracterizaba más por tener muchas respuestas sin preguntas, y esta es más justo lo contrario, tener preguntas sin respuestas. ¿Y cómo podemos transmitir la fe en este contexto? O sea, ¿qué se te ocurre para transmitir la fe en este contexto? En este contexto, para transmitir la fe, solo existe, desde mi punto de vista, una forma. Es si nosotros tenemos algo atractivo que proponer delante de ellos. Es decir, y aquí esta es una ocasión estupenda para que nosotros nos preguntemos cómo ha sucedido al principio. O sea, no es que Jesús llegó en un momento en que todo estaba en orden, ¿no? En medio del Imperio Romano. Todos sabemos el lío que era, ¿no? También él llega en un mundo multicultural, en el pueblo de Israel, fariseos, saduceos, senios, celotas, de todo tipo. Cuando el cristianismo sale de la Palestina, ¿no? Y entra en el mundo helenístico, el panteón de los dioses está lleno. O sea, no es que entramos, era un mundo homogéneo. Allí el cristianismo empezó a hacerse como su propio camino, sin ninguna alianza con ningún poder, porque se transmitía a través de los mercaderes, o de los esclavos, o de los soldados, o de la gente normal que viajaba. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido allí? ¿No? Porque esto es interesante, que ahora nosotros tenemos una imagen de lo que ha sido el cristianismo en los últimos siglos. Esto está acabándose. La definición del Papa, un cambio de época, está significando esto, ¿no? Lo han dicho todos, lo mismo Benedicto que Francisco, ¿no? Entonces, en este cambio de época, donde no existe, digamos, una propuesta solo, sino que el cristianismo entra en relación con muchas otras propuestas. O sea, esta es una ocasión estupenda, un desafío único, ¿no? Para ver, porque esta es la ocasión del cristianismo, para ver si el cristianismo tiene algo distinto y fascinante de proponer a la sed que el corazón del hombre tiene, a la necesidad de una plenitud para vivir, porque si no será difícil que el cristianismo pueda hoy interesar a nadie. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo empezó Jesús? ¿Cómo empezó Dios? La mayoría de nosotros muchas veces no pensamos en esto, porque todavía peor que en tiempos de Jesús fue cuando empezó todo. O sea, que Dios, viendo que el hombre estaba un poco perdido en medio del nada, ¿no? Empieza a decir, bueno, pues ¿cómo le ayudo al hombre a encontrar aquello que a tientas no es capaz de encontrar? Y toma una iniciativa respecto al hombre. Y digo, bueno, si yo os desafiara a cada uno de vosotros y dijera, ¿cómo empezarías tú si yo te diera todas las posibilidades que tiene Dios en sus manos, tú las tuvieras por un instante y te dijera, tú, ¿cómo empezarías a cambiar el mundo? ¿Qué ayuda podríais dar al hombre? Pensar un momento, cada uno. Y luego confrontemos lo que nos ha venido a la cabeza con lo que ha hecho Dios. Alguno habría empezado eligiendo a Abraham, a un hombre de la Mesopotamia desconocido por todos,
¿Ves? Silencio sepulcral. Ninguno habría imaginado que el modo con el que Dios empezaba a cambiar el mundo fuese elegir a uno. Y que cuando, viendo que no había conseguido cambiar mucho, manda a su propio hijo, y como dice San Pablo, lo despojó de su rango, ¿no? Y lo mandó al lío del mundo, sin otro poder que su atractivo, porque llega Jesús, y no es que llega echando rayos y centellas a los Hollywood, no, o sea, le pueden confundir con el primero que pasa, el hijo del carpintero. ¿Quién es este? ¿Moisés o Elías, el profeta? Y ahí Jesús entra en la realidad y empieza un camino atrayendo a algunos. ¿Y cómo los atrae? ¿Cómo sucede el cristianismo? Cuando los primeros que dice el Evangelio que encontraron, Juan y Andrés, porque se encuentran con uno, ellos que estaban buscando, la gente hoy está buscando, se encuentra uno que dice, ¿y qué buscáis? Cuando empiezan a seguirlo, ¿qué buscáis? ¿Y dónde vives? Dice, venid y ved. Yo siempre me quedo alucinado de pensar que Jesús les dice que ellos, si están con Él, podrán ver y reconocer si es lo que buscan. Que tienen ellos la capacidad de interceptar, de reconocer si lo que ven es lo que están buscando. O sea, ¿qué confianza tiene Jesús en que ellos tienen el detector dentro para reconocer la verdad, para reconocer la verdadera respuesta? Y que cuando han estado con Él aquella tarde, vuelven y están tan convencidos que dicen, lo hemos encontrado. Y cuando se levantan al día siguiente, la única cosa es ir a buscarlo, y después el día siguiente ir a buscarlo, y el día siguiente ir a buscarlo. Algo tan sencillo como esto es el origen del cristianismo. Y de allí se lo dicen a los amigos, y de allí a los otros, y a los otros, y a los otros, y a los otros. Y el cristianismo se ha comunicado así, sin ningún precatecumenado precedente. O sea, Jesús reconoce que aquellos que le encuentran pueden tener la capacidad de reconocer, como tú tienes la capacidad de reconocer cuando alguien te quiere y tú te enamoras. O sea, no es que necesites hacer un curso en Harvard para ver quién te quiere o para interceptar cuando estás enamorada. Primero te estás enamorada y después te das cuenta que estás enamorada, ¿no? Sucede. El cristianismo es un acontecimiento que sucede de la misma naturaleza. Y como uno no puede programar el enamorarse, no puede programar que suceda el acontecimiento. Y por eso es tan espectacular, porque entra algo totalmente nuevo. Esto, que es el inicio y que ha cambiado el mundo, porque de allí hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y hasta los más recalcitrantes, ¿no? Como este amigo con el que he hecho el libro, que se llama Galimberti, que no cree, ¿no? Dice, no puede menos de reconocer que de este método, que a nosotros parece demasiado light para cambiar la realidad, ha nacido una civilización que ninguna otra realidad ha generado. Nosotros estamos como este método tan absolutamente débil
¿no? Frágil, puede cambiar la realidad, no es posible. En cambio, hasta uno, como él, como tantos otros, o sea, han visto que no hay otra cosa que haya generado la historia mejor que esto. ¿Por qué a un cierto momento existe tanta fatiga, tanta dificultad a que esto se transmita? ¿Qué es lo que ha pasado para que lo que se ha transmitido sin ningún tipo de apoyo externo, sino solo la evidencia de un atractivo, ¿no?, que se comunicaba por la fascinación que suscitaba en la vida, ¿no? ¿Por qué a un cierto momento se ha encasquillado la transmisión y que las iglesias que estaban llenas se han vaciado y que todas las iglesias que estaban llenas se han convertido en piscinas o en campos de tenis o en restaurantes o con los conventos o los monasterios? Sí, Julián, antes de ir a los fallos de la transmisión, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque usas muchísimo la palabra fascinación, atractivo, la evidencia del atractivo, pero también tenemos evidencias de lo que te puede atraer el reconocimiento, el poder, la comodidad. O sea, no solo nos atrae lo buenísimo para nosotros. Y esto a nivel educativo es importante, ¿cierto?, porque nos fascina muchas cosas que no son, que no es la presencia de Jesús pasando por allí. De hecho, a muchos no les fascinó. Exacto, perfecto. A muchos no les fascinó. Sí. Primera constatación. O sea, que Jesús no convenció a todos. Pero yo te hago una pregunta, Tania. ¿Eso quiere decir que faltaba algo al testimonio de Jesús? ¿Faltaba algo en la fascinación que Jesús tenía dentro? Porque de nosotros podemos decir que no somos suficientemente testigos, que no lo encarnamos bien. Pero ¿se puede decir de Jesús que no lo encarnaba bien? No. Hasta ahí no te atreves a decir. Entonces quiere decir que no basta el testimonio espectacular de Jesús, ¿no? Sino que Jesús se da un testimonio único. San Pablo dice que es el testigo fiel, único testigo fiel. De ningún otro podemos decir lo que podemos decir de Jesús, ¿no? Pero esto significa que Jesús nos lo impone a la libertad, lo propone a la libertad. Y la libertad se puede jugar delante de esto, ¿no? Y de hecho, lo siguieron pocos, ¿no? Aparentemente. O sea, pero la cuestión es que la verdad de una cosa no depende del número, sino de la capacidad de satisfacer la exigencia del corazón. Y ahí se juega la libertad de cada uno, ¿no? Porque si tú tienes delante una cosa tan fascinante, no porque sea fascinante tú estás forzada a decir sí. Puedes decir sí o puedes decir no. Dice, es una estupidez decir no, sí, pero la libertad, tantas veces delante de una cosa que reconocemos verdadera, podemos decir que no. Pero entonces, dos cosas. ¿El corazón de todos ellos tú afirmarías que tenía las mismas exigencias? Sí. Y que a todos les fascinó y algunos siguieron esa fascinación y otros no. Sí. ¿Ves? ¿Veis? Esto es lo que tantas veces tenemos dificultad en aceptar. ¿Por qué digo primero la primera afirmación? Es verdad que todos estamos hechos con un corazón, ¿no?, que es igual para todos, si no, no podíamos hablar. O sea, cada uno sería un diálogo de besugos, ¿no? Que todos tenemos cualquiera que sea la modalidad con la que uno imagina la respuesta, que tú le preguntas a la gente si quiere ser feliz, ¿hay alguno que te dice que no? Ninguno. O sea, la exigencia de verdad. ¿Hay alguno que quiere que le tomen el pelo o quiere que le digan la verdad? La exigencia de justicia. ¿Hay alguno que quiere que ser tratado injustamente en vez de ser tratado justamente? Tú písala uno al pie.
Verás cómo protesta, aunque estés dormido. Cuanto más dormido está, si tú le pisas y haces una injusticia, la exigencia de justicia se despierta con una potencia que primero te da un golpe y después te pregunta por qué lo has hecho, ¿no? O sea, las exigencias fundamentales del corazón del hombre, ¿no? Lo tenemos constantemente. Aún la gente que estamos diciendo, ¿no? Que está en el éxito más absoluto de la vida, se dice, pero ¿por qué todo lo que tengo no me basta? Quid animo satis, ¿qué cosa puede satisfacer adecuadamente lo que tiene? O cuando a uno le hace una injusticia, ¿por qué se revela? O sea, estas exigencias, ¿tú piensas que son de unos o son de todos? Pues esta es la pregunta. O sea, y digo, la naturaleza humana, que nosotros venimos al mundo y encontramos dentro de nosotros estas exigencias que podemos tener más conciencia o menos conciencia, pero que basta que la realidad te las provoque, ¿no? Para que tú inmediatamente te des cuenta si son satisfechas o no son satisfechas esas exigencias. Y cuando mejor ves si son satisfechas, no es cuando la vida te trata mal, más cuando la vida te trata con todo el suceso, en todo el éxito del mundo. Siempre me impresiona, por ejemplo, cuando las personas cumplen un sueño, ¿no? Imagínate un literato, pues ¿qué es lo que quiere? Pues el premio Nobel, ¿no? o el premio Planeta, o en Italia el premio Strega, ¿no? Cuando Pavese recibe el premio Strega en Italia, dice, en Roma, apoteosis. O sea, gran éxito. ¿Y con esto? Podríamos decir, ¿y con esto qué hago para levantarme mañana por la mañana? O sea, cuanto más te responde la vida, más te das cuenta que no es suficiente. O sea, cuanto más vives, más te das cuenta de cuánto la exigencia que tú tienes es tan profunda y tan radical, tan exigente, ¿no? De una totalidad, de un infinito, que San Agustín lo ha descrito en modo genial. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, estamos hechos para el infinito. Hasta un Descartes, ¿no? Dice, la exigencia de infinito es, Descartes, no San Agustín, es tan anterior a mi conciencia del límite, que yo no podría tener conciencia de mi límite si no es porque tengo la conciencia del infinito. Porque tú no podrías darte cuenta de lo que te falta si no es porque tú tienes una exigencia tal de infinito que te das cuenta de que cuando lo llenas con algo que aparentemente podría llenarlo, no te satisface. Entonces, esto dice que es evidente a todos, ¿no? Que estas exigencias, cualquiera que sea la forma de que uno las responde, son universales. Y por eso podemos hablar entre nosotros y podemos leer a Santo Agustín o a Platón o a Aristóteles, ¿no? O a Einstein. Ahora, esta respuesta, la segunda pregunta es ¿por qué con estas exigencias que son comunes a todos, por qué unos responden y otros no? Sobre todo porque a todos les fascina, según tú. O sea, la presencia de Jesús fascina del mismo modo a todos. O unos siguen esa fascinación y otros no la siguen, ¿no? Decías. A unos les puede, o sea, no a todos les toca la vida y lo descubren inicialmente al mismo tiempo, sino que puede haber momentos en que para una persona le toca la vida el encuentro con una persona que le fascina y otro no le toca en ese momento, le toca en otro. Y Dios, que quiere establecer un diálogo leal con el hombre, habría podido hacerlo en un modo infinitamente más tranquilo y menos dramático. He contado siempre un diálogo que tuve con un taxista en Milán, porque de las pocas veces que cogía un taxi, pues no sabía dónde aparcar y entonces digo, cojo un taxi que es más fácil.
estaba leyendo un libro de teología. Y entonces empieza allí ¿y qué le interesa de este libro, no? Y después de decir, entonces empieza, como siempre, a disparar contra Dios, ¿no? Porque cómo Dios puede permitir ciertas cosas, ¿no? El mal, las injusticias, todo esto, ¿no? Y entonces yo empecé a echarle leña al fuego, ¿no? Y cada vez que más le echaba, se encendía más, ¿no? Gritaba más y se enfadaba más con Dios, ¿no? Y digo, entonces, en este momento, cuando ya le había calentado lo suficiente, pues le digo, entonces, ¿usted preferiría que para que su mujer no le fuera infiel, que siempre es el riesgo, ¿no? ¿Preferiría que le amaran mecánicamente? Que le hubiera hecho Dios tan perfectamente, ¿no? Una respuesta, un estímulo corresponde a una respuesta, de tal forma que funcionara como funcionan las leyes de la física o las leyes de la instintiva de los animales, ¿no? Y así usted no tendría ningún problema. ¿Preferiría que ser amado mecánicamente o preferiría que su mujer le amase libremente? No dudó un momento, a pesar de que había disparado contra todo. Solo me faltó ya el descabello, en términos taurinos. Digo, ¿y usted piensa que Dios tiene menos gusto que usted? También Dios habría podido hacer otros seres o otro ser, después de todos los que había hecho, que funcionaban todo perfectamente. Imagínate la estrella, los astros, los planetas, todo con una armonía única, ¿no? Según leyes perfectamente. Habría podido crear otro ser que funcionara mecánicamente. Con un problema. Bastaría solo quitarle una cosa: la libertad. Porque no es que corra ser un genio para decir que si Dios crea un ser libre, algún lío se habría creado, ¿no? Y que aún él mismo, que ha creado ese ser, podría decirle que no, porque la ha creado libre, porque prefiere que le diga que no, a que no le ame mecánicamente. Prefiere correr el riesgo de que alguien le diga que no. ¿Tú preferirías que uno te quisiera libremente o preferirías que para que no esto te quisiera mecánicamente? No. Aunque te respondiera mecánicamente, dicen, gracias. No me interesa tu amor. Aunque tenga toda la necesidad de ser amada, no quiero un amor. Un amor así no responde adecuadamente a toda la exigencia de ser amada. Tú, la exigencia de ser amada, solo la cumples, la ves cumplida, cuando es libre. Entonces Dios ha querido generar un ser que pueda quererlo libremente, con el que él pueda tomar una iniciativa libre y que pueda aceptar de él una respuesta libre. Y esto es el drama, que él corre un riesgo grande, porque esto le ha costado la vida de su hijo. No es que estamos aquí jugando con los chinos, ¿no? Ha tenido que mandar a su hijo para intentar atraer al hombre, ¿no? Para mostrarle todo el amor y toda la pasión por el destino de cada uno de nosotros. O sea, que no estamos aquí jugando a juegos florales. Pero ha preferido esto que no crear un hombre, un ser humano, hombre o mujer que fuera, que lo amara mecánicamente. Porque prefiere recibir, ¿no? O sea, aquí la grande genialidad de Peggy, ¿no? Dice, preguntarle a un hombre, a un padre, ¿cuál es el momento más definitivo de la vida? Si no es cuando puede hablar con su hijo de tú a tú.
de hombre a hombre, libremente. Dice que el momento de preguntarle seriamente. Y dice, ¿veis? Esto es lo que dice Dios, que prefiere ser amado libremente que no ser amado de personas sometidas. Dice, yo a esto he sacrificado todo, a ser amado por hombres libres, libremente. Dice Peggy, para describir la libertad, o sea, el gusto por la libertad de Dios, aunque corra el riesgo de que maten a su hijo. Y que lo rechacen hasta ese punto, y que los que le habían aclamado el domingo de Ramos digan crucifícalo el viernes de Pasión. Pero Dios ha una estima tal por la libertad del hombre que prefiere esto, a ser rechazado, a ser amado mecánicamente, porque esto no le interesa a ninguno. Y espera, da todo el tiempo al hombre para que el hombre pueda hacer su camino, ¿no? A tientas, tropezando, levantándose tantas veces de sus límites, ¿no? Pero sin cansarse de tomar nuevas iniciativas para volver a traerlo, y volver a traerlo, y volver a traerlo. O sea, el ejemplo más espectacular es la relación de Jesús y Pedro. La relación de Jesús y Pedro es única porque la describe como ninguna otra en el Evangelio, ¿no? De Pedro es lo que dice el elogio más grande. Verdaderamente es un don lo que tú has recibido del otro para poder decir, tú eres el Hijo de Dios. Pero dura medio minuto. No ha hecho la primera curva y ya está fuera de la curva. Vamos a Jerusalén, que tengo que morir. Ni hablar. Ni hablar. Dice, aléjate de mí que piensas como los hombres y no como Dios. Y así, una detrás de otra, ¿no? Dice, cuando Jesús le desafía constantemente, tú a mí lavarme los pies, ni muerto. Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver con... Entonces, cuando alza la pelota, no solo los pies, la cabeza, todo lo que quieras, ¿no? Yo no te negaré jamás, que no me negarás. Esta noche me negarás 3 veces. Me amas, ¿no? Me amas más que estos. O sea, es una relación dramática, pero Jesús no se cansa de tomar esta iniciativa, de volver otra vez a empezar cada vez con Pedro. ¿Y esto qué genera? Genera el sí, sí. No sé cómo te puedo decir esto, porque te he acabado de negar delante de todos, pero toda mi simpatía humana es por ti, Cristo. O sea, Jesús tiene la paciencia de generar una persona que, sin negar los límites, sin negar nada, el Evangelio no censura nada de todos los límites de Pedro. Y así aparece con más claridad para cada uno de nosotros la iniciativa, una detrás de otra, que Jesús toma con él. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, tranquilamente, sin imponerse, sin forzarlo, pero sin ceder ni un milímetro, de toda la pasión que tiene por Pedro, porque habría podido, basta, ya hasta que consigue Jesús que la adhesión, el afecto a Jesús prevalezca sobre todos sus límites, sobre todo su mal, sobre todo su autonomía, podríamos decir. No sé cómo te puedo decir todavía, después de haberte negado delante de todos, casi es una contradicción, pero no te puedo decir otra cosa, que toda mi simpatía humana es para ti, Cristo.
No puedo decir que tú no seas el amor de mi vida, ¿no? Lo que pone la Iglesia en manos de María Magdalena, del cántico del Cantar de los Cantares, ¿no? Tú eres el amor de mi vida, te busco de noche y de día. Esta es la modalidad a través de la cual se genera una tal relación, que es lo que va haciendo que uno pueda tener tal pasión por Cristo que se convierta en testigo de una belleza que puede poner delante de los otros en este mundo en que la gente se pregunta, ¿pero existe una respuesta adecuada a estas exigencias que tiene el corazón? ¿Es posible encontrarla cuando todo es incapaz de satisfacer? Quien es cristiano y ha tenido este aprendizaje de Pedro, ha hecho este camino para poder verificar que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él es capaz de llenar el corazón hasta hacerlo rebosar, que solo Él es capaz de hacer crecer el afecto a Cristo hasta fascinarlo. Solo este podrá ser capaz de poner delante de la vida en este mundo completamente variopinto, sí existe aquello para lo que el corazón está hecho. Pero lo tiene que ver la gente. No basta que se lo anuncies, no basta que diga que es así, ¿no? O que como una verdad teórica. Jesús, para poder mostrárselo a Pedro, ha tenido que hacerse hombre. Ha tenido que encarnarlo Él, ¿no? Y cuando Pedro ha querido como alejarle del designio del Padre, ¿no? Cuando no, a Jerusalén no, aléjate de mí, o sea, o cuando es impresionante, porque cuando Jesús responde, por ejemplo, al hambre de aquellos que le siguen, porque he llegado de tarde y no pueden llegar a comprar, les hace la multiplicación de los panes, ¿no? Le reconocen como Señor, ¿no? Como Rey. Se podía haber contentado con esto, ¿no? Ya te han reconocido, ¿qué más quieres? Pero la pasión de Jesús por el destino de aquellos que le han seguido es tal que le dice: no sería leal con vosotros si no os dijera que no os basta este pan que habéis comido para ser felices. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces empiezan a alejarse, porque les propone algo que supera su capacidad de entender. Pero cuando llega el momento podría decirse Jesús a sus discípulos: bueno, baja un poco el desafío, porque si no me dejan estos. Jesús, por la estima que tiene por sus discípulos, le dice: ¿también vosotros queréis iros? Habría arriesgado el que se fueran para quererlos. Entonces ahí es cuando aparece Pedro y dice: ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si no lo hubiera desafiado a Pedro no se habría dado cuenta de cuál es la diferencia que había tenido entre cualquier otra cosa, cualquier éxito que hubiera tenido en la vida y lo que le da Jesús. Si nosotros no llegamos a poderlo percibir así, estaremos pensando, aunque seamos cristianos, que estamos perdiendo lo mejor, que es lo que tienen los demás. Solo si uno vive con una certeza de que Cristo responde a toda la exigencia del corazón, podrá esto ser creíble por los otros. Y podremos poner en el mundo hoy algo que pueda despertar el interés por la fe. Si no, ¿quieres que te ponga un ejemplo antes de...? Sí. Una de las cosas más bonitas que me han pasado recientemente ha sido un diálogo que he tenido con una amiga que vive en Dublín. Es una italiana que vive en Dublín, ¿no? Esta trabaja con un jefe de la India en el Citibank,
uno de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Y viéndola, no puede entender que una chica inteligente, guapa, elegante, con una libertad enorme, pueda existir. Solo verla delante. Y toda su curiosidad es, ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú de dónde has salido? Y le invita a cenar para descubrir de dónde ha salido. Y esta le dice que ella, esto que ve, solo es porque ha encontrado a Cristo. Esto en Irlanda. Dice, porque en Irlanda, como ha sucedido la cuestión de los abusos sexuales, dice, yo no puedo creer que tú esto lo puedas vivir perteneciendo a una iglesia que ha hecho este tipo de cosas. Digo, no, yo he tenido una experiencia de iglesia totalmente distinta de la que vosotros habláis. Y le dice ningún tipo de religiosidad, ni nada de nada. Dice, si yo te miro verdaderamente a lo que veo delante de mis ojos, la explicación que me das de tu vida, que es Cristo, que te ha pasado algo en la vida, it makes sense, o sea, tiene sentido lo que me dices. Si yo pienso que esto pudiera ser posible, independientemente de lo que veo en ti, es imposible. O sea, el cristianismo es imposible que uno lo crea, si no lo ve a suceder delante. Nosotros hemos predicado a Cristo, pero ¿cuántos conoces tú que hay que necesiten a Cristo para vivir? Gente que hable de Cristo, Amanta. Gente que necesita a Cristo para vivir, es otro fin. Entonces, cuando hay personas que ponen delante de los demás, aunque no tengan ningún tipo de relación con nada, ateos, no encuentran paz hasta que no les explican de dónde nace esa persona que se encuentra en delante. Que es lo mismo. ¿Pero quién es este? Pero no es este el hijo del carpintero. ¿Pero quién es este que hasta el mar y las olas lo obedecen? ¿Pero quién es este? O sea, una presencia humana que por su diferencia con el resto de los humanos pone delante una tal atractiva que desafía a la razón y a la libertad del hombre. Esta es la única respuesta a Dostoyevsky. ¿Existe un europeo que pueda creer en Jesucristo? Sí, si encuentra uno así, donde ve que esta persona no es que va pidiendo perdón de existir, que vive con una plenitud la vida, que tiene una capacidad, una inteligencia, un uso de la razón, un uso de la libertad, una alegría, una paz, una libertad, que los demás no sueñan. Porque ven que la vida humana se realiza allí con una plenitud que le gustaría tener, pero que no sabe cómo conseguir. Y que todos los esfuerzos y todos los dineros que ganan y todos los millones que ganan, como no les basta para estar contentos. Entonces, esta es la única comunicación posible de la fe. Que puedan ver, tocar con mano lo que han tocado los discípulos. Tocar con mano en el presente, no la repetición de la doctrina cristiana. Porque si repiten la doctrina cristiana y no lo ven suceder, lo que me decían a mí mis alumnos, cuando les leí el Evangelio, dice, prof, esto es estupendo, es bellísimo esto, pero ya no sucede. Ya no lo veo suceder delante de mis ojos. Y por eso entiende por qué, si no lo ven... No lo creen. No lo creen. Bravo. Si no lo ven, no lo creen. Antes me preguntaba, como has hecho 18.500 cosas más o menos, pero antes, cuando estábamos empezando a hablar de lo de los fallos en la transmisión, ¿qué pasa hoy? ¿No? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué no fascina? Entonces
Porque se ha reducido a esto, porque se ha reducido a doctrina, porque se ha reducido a un elenco de cosas de hacer, ¿no? Una serie de mandamientos. Tú empiezas a... ¿Por qué la gente... ¿Tú te casarías por fregar los cacharros de tu casa? ¿Por qué la gente se tiene que interesar por el cristianismo si eso es una serie de fregar los cacharros? O sea, de cosas que hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tiene? O sea, no puede interesarle. Si nosotros hemos convertido el cristianismo, como dice el Papa Francisco y el Papa Benedicto, ¿no?, en una serie en una ética. Esto que pasa por el cristianismo, pero esto es Kant, no Cristo, no el Evangelio. Esto no tiene nada que ver. Es la reducción del cristianismo a una serie de mandamientos o a una doctrina. Todo estupendo. Pero es verdad que, o sea, por todo lo que acabas de decir, que me fascina, pero cargas todas las tintas en que la sal se ha vuelto sosa. Sí. Como principal problema de la comunicación de la fe. Sí, sí. O sea, nosotros hemos dejado de necesitar a Cristo para vivir. Exacto. Y es el principal problema de la transmisión de la fe. Sí. En los transmisores. Sí. Pues sí. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo que en otros, cuando uno encuentra, como he tenido la suerte de encontrar yo, unas personas donde yo he visto esto, o el jefe indiano, este de la Citibank, encuentra esta en Dublín, se despierta todo el interés. ¿Entiendes? Sí. Y entonces empieza de nuevo a transmitirse la fe. Yo estoy viendo tantas veces personas que empiezan a creer cuando ya habían cancelado de su programa de vida, ¿no?, la posibilidad de la fe, porque ven a otro donde le brillan los ojos. Y entonces lo que parecía que ya estaba sepultado empieza a florecer. Nosotros hemos tenido aquí el ejemplo de nuestro amigo Miquel Azurmendi. O sea, una persona con una cultura, como todos sabemos, que ha tenido la lealtad, la sencillez de corazón de ponerse, ¿no?, delante de algo que le ha fascinado, empezar a hacer un camino que le ha llevado a reconocer el valor de esto, cuando él, que lo había dejado de hace tiempo, y esto yo lo veo constantemente. O sea, no es problema que el cristianismo haya perdido su atractivo. Es que porque el cristianismo, nosotros entendemos por el cristianismo una doctrina, una coherencia con no sé qué cosas, o sea, pero esto no es. O sea, es como dice, el enamoramiento ha perdido sentido, ha perdido gusto, no. Vuelve a suceder aún entre los escépticos. Porque el día que se enamoran, se acabaron las teorías. Y cuando mueren hasta los escépticos, como cuando le muere a la mujer, a los escépticos recalcitrantes, no pueden menos de decir que le falta a la mujer. Dice que no existe nada, pero están determinados por eso, por la falta de la mujer que tenían antes, que decían que no era suficiente, que podían prescindir de todo. No pueden prescindir. Entonces, esto significa que primero, que es una mirada nuestra al mundo, que es posible que hoy Cristo pueda ser de nuevo atractivo. Y que la modalidad, ¿no?, es la de Jesús con Pedro. O sea, generar el sujeto sin preocuparse de otra cosa, que cuando Pedro está generado por Cristo, pueda comunicar esto, como generar esta persona que encuentra el jefe del Citibank. La cuestión es si existen lugares en la Iglesia donde se generan estas personas que después tienen la capacidad, ¿no?, pero no porque sean más moralistas, más coherentes, no, sino porque
porque están como fascinados. O sea, el otro día hablaba con una persona, ¿no? Que es una hincha en una persona, en una chica, es más difícil encontrar que en un chico. O sea, en un chico es más fácil ver en un hincha, pero una madre de familia, ¿no? Y hablaba con ellos allí en una cena, y digo, ¿ves? Le ponía su ejemplo, digo, pero tú, cuando te preguntan de la transmisión de la fe a tus hijos, pero tú haces algo para comunicar tu ser hincha de la Juventus. O sea, tú lo comunicas viviendo, te lo comunicas, tus hijos están constantemente desafiados por cómo tú vas a ver la partida al estadio y no la ves en la televisión, por cómo ves los resultados, por cómo hablas, o sea, te ven que tú vives por algo. Imagínate que tú vivieras por algo así como vives por ser hincha de la Juventus o por ser hincha de quien sea. Si los cristianos viviéramos con esta pasión, o sea, a ninguno le interesa si después tiene límites o no tiene límites. Los límites no son un obstáculo, ¿no?, para un hincha. O sea, lo que prevalece es que este tío está totalmente fuera de la gracia de Dios, porque no veo por otra cosa más que por su madridismo o su juventismo. ¿Entiendes? Esta es la cuestión, si existen hoy personas que puedan tener esta fascinación para comunicarla. Si no es así, pues entonces ¿a quién le puede interesar? Sí. Si no nos interesa a nosotros que decimos que somos cristianos. Sí, o sea, estando clarísimo esto de ser hinchas de Dios, como seríamos de la Juventus, ¿o no? O sea, como que la comunicación tiene mucho que ver por lo que está apasionado uno. En educación entendemos que la libertad, ¿no? O sea, es una pasión que hace que la libertad del niño se adhiera y no le preguntas al niño si le haces del Madrid o no de pequeño, sino que poco a poco pues el niño está pues saltando contigo, celebrando goles cuando tiene 5 años y eso ha ocurrido, ¿no? Y entonces ha ocurrido porque te ha seguido la fascinación. ¿Y si esto no sucede con la fe? Y esto no sucede con la fe, no, y porque sobre todo en la educación, o sea, cuando en las prácticas familiares se entiende mucho que un niño crezca tiene que ver con educar su libertad, que no es simplemente que por una pasión, porque ve algo que le encanta, entonces comprenderá que eso corresponde con él y entonces lo va a seguir, sino que se entiende que uno tiene obliga al niño a hacer cosas que elige por él para que luego él de mayor elija mejor y elija bien, ¿no? O sea, tú le obligas a tener unos hábitos de higiene, tú le obligas a poner la mesa, le obligas a ayudar a sus hermanos, le obligas a hacer los deberes, tú le obligas a cosas al niño y le introduces unas prácticas familiares para que después él de mayor sea libre de hacerlas. No es menos libre porque está haciendo eso, ¿no? Y me pregunto por qué hay algo que es distinto en el asunto de la fe, porque algo nos dice que obligar a un chaval de 15 años a ir a misa, no sé, no nos lo preguntamos al menos nos preguntamos si es bueno o no, pero no nos preguntamos si puede llegar a la hora que quiera a casa, ¿no? Porque comprendemos que... Entonces me gustaría que no, esto es así, Tania, o sea, es verdad que tú puedes hacerlo esto durante una cierta edad, ¿no? Hasta que el chico llega a la adolescencia. Y te dice, no quiero ser el Madrid, me voy al Barça. Perfecto. Y cuando llega ahí, empiezas a tratarle de hombre a hombre, o de adulto a adulto, y comienza a no ser un sometido, sino que empieza a ser libre. Y ahí es donde se verifica si tú, ¿no?, has conseguido hacerle forofo, ¿no?, o hincha o no, le has conseguido transmitir la fe o no. Y que hay una rebelión natural, o sea que no, a lo mejor no es que hayas fracasado en la transmisión, sino que hay un momento, una etapa de rebelión natural en la adolescencia, que el niño empieza a hilar su vida y cómo afronta, o sea, me interesa mucho y creo que nos interesa a todos cómo uno afronta esta etapa sin miedo a la libertad, o sea, porque lo que nos has contado antes es espectacular, ni Jesús parecía que tenía miedo a la libertad de Pedro. Absolutamente. Ni tú tampoco parece que tengas miedo ¿no?, a la libertad de las personas y me interesa... Me salta. No simplemente no tengo miedo, sino que me salta cuando lo veo uno libre. Aunque diga lo contrario de lo que pienso yo. Porque el problema es que tú
¿desearías que tu hijo, si lo tienes, cuando lo tengas un día, fuera libre en la adhesión a lo que tú le has propuesto? Y por tanto, que exista este momento de crisis en la adolescencia es fundamental para que se convierta en suyo. Sí, pero cuando el niño está haciendo todo lo que crees que le viene mal, tú no piensas, qué libre está siendo. Piensas, qué mal lo está haciendo, qué mal está eligiendo. Exacto. Y no dices, ¿cómo estoy queriendo ahora mismo su libertad? Y dices, ojalá su libertad, ¿habré educado bien su libertad para que ahora elija lo que más le conviene? Exacto. Eso es lo que una persona se puedes preguntarte esto, por eso te había preguntado antes si en el testimonio de Jesús había faltado algo. Te lo había propuesto ya antes, ¿no? O sea, tú puedes decirte que sí, ¿no? Que ha fallado algo, ¿no? Pero no somos Jesús. Exacto, porque no somos Jesús. Pero no es esto el problema fundamental. El problema es que Jesús, ¿no?, cuando llega el momento, ¿no?, en que la realidad lo desafía, imagínate en el huerto de los olivos, cuando llegan a prender a Jesús. ¿Y Pedro cómo reacciona? Tirando fuera la espada y comentando, ¿no? ¿Y Jesús qué le dice? O sea, era la demostración más patente de la pasión que tenía por Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Pero tú eres tonto de remate o qué. ¿No te das cuenta que mi Padre tiene legiones de ángeles que los podía sepultar a todos? El cáliz que me da mi Padre, no lo voy a beber. Cuando llega el momento, ¿no?, del desafío último, ¿no?, Jesús, ¿por qué no se adapta? ¿No? Cuando llega el momento en que el hijo hace lo contrario, lo hemos leído hoy en la parábola del hijo pródigo, el padre no persigue al hijo, le deja verificar su hipótesis, como tú tendrás que dejar verificar tu hipótesis, te guste o no te guste, o le cierras en el cuarto con 7 llaves, o si tu hijo decide hacer otra cosa distinta de lo que tú le has propuesto, es el momento más dramático de la vida de un padre, ¿no? Como es el momento más dramático de la relación de Dios con el hijo, ¿no? Porque el padre le habría dicho todas las cosas sabias que un padre sabio, ¿no?, y culto y hebreo y coherente con la ley le habría dicho a su hijo. Pero si le dice, estoy a disgusto en casa y quiero la parte de mi herencia que me voy, ¿qué hace? Le dice, ¿le cierras con llave? Ahí está la pregunta que tenemos que hacernos. ¿O prefieres que lo verifique para que descubra qué significa tener un padre? Y pueda descubrir que es porque el otro no ha roto un plato. Pero es un infeliz. Pero todavía no ha entendido nada. ¿Qué prefieres? ¿El hijo pródigo que ha aprendido esto a pesar de las equivocaciones y que sea libre a reconocerlo? ¿Y cómo puede ser libre si no tiene la posibilidad hasta de equivocarse? Sin esto habría podido reconocerlo. Él se ha dado cuenta del valor de su padre cuando estaba allí comiendo algarrobas con los cerdos. No ha tenido una visión, no ha ido nadie a decirle cuánto mal había hecho, ¿no? Él entrando dentro de sí, dice el Evangelio, entrando dentro de sí, lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, ¿no?, se da cuenta que en la casa de su padre se vive como Dios manda y él está allí. Y le viene un deseo imparable de volver a casa. O sea, la cuestión es si la persona, el hijo, después del momento de rebelión, ¿no?, ha visto algo tan absolutamente diverso, distinto de todo lo que ha vivido y de la hipótesis que tiene en su cabeza, que cuando se da cuenta que aquello no corresponde a lo que él pensaba que su autonomía podría conseguir, se da cuenta que lo mejor es volver a casa del padre. Pero vuelve libremente. Sí, terminamos. ¿Las preguntas? ¿En mi móvil?
qué modernidad es esto. Fuerísima, ¿no? Vale, pues preguntas del público. Fenomenal. Me dicen que la mayoría de las preguntas, ¿no?, que se han ido contestando a lo largo del encuentro y que, como has hecho tantas cosas, bien. Entonces, ¿no hay diferencia en la transmisión de la fe a los jóvenes o a los adultos de hoy? ¿Crees que no hay una diferencia entre... ¿Son siempre los mismos elementos los que están en juego en adolescentes, jóvenes y adultos? Siempre. Porque el problema, o sea, en los adultos todavía es más llamativo, porque ya piensan que ya han verificado todo y que, por tanto, o sea, en el caso de Azurmendi, por ejemplo, es todavía más espectacular, ¿no? Porque que uno... a una cierta edad, después de haber verificado, ¿no?, pueda reconocer algo que todavía es capaz de, como de despertar su interés y que él lo secunde verificando la verdad de lo que dice, no como un ingenuo sentimental, sino con toda la capacidad de su razón y de su libertad, esto es espectacular. Por eso digo, en la sustancia no veo que sí exista una diferencia sustancial. Vale. En la transmisión. Vale, y me piden que te mojes y digas 3 cosas esenciales en la transmisión de la fe, que si tienes que elegir tres cosas en la transmisión de la fe a los jóvenes, que nos quedemos con 3 ideas. Sé que no eres de reduccionismos, pero necesitamos 3 cosas. O sea, una y basta. Vivir la fe cada uno. Porque si tú vives la fe y para ti Cristo es decisivo para tu vida, lo podrán ver todos en tu cara, lo podrán ver todos cuando entres a clase, lo podrán ver todos cuando te encuentren en el pasillo, lo podrán ver tus alumnos, tus compañeros, tus colegas, tu familia, el universo mundo. Solo existe una cosa para la transmisión de la fe, es generar el sujeto que la transmite. Y tantas veces se ha insistido sobre todas las demás cosas, excepto sobre la generación del sujeto que la transmite. Yo veo tantas veces en la iglesia que habría que hacer esto, había que hacer lo otro, había que hacerlo de más allá, ¿no? Y digo, ¿y quién es el sujeto que lo debe hacer? ¿Dónde está? ¿Quién se preocupa de generarlo? Era una cosa. No vale más. Bueno, damos muchísimas gracias a Ediciones Encuentro, que ha patrocinado este acto, y os recuerdo que a continuación tenemos el concierto, que será a las 7:30 en este mismo salón. Gracias, Julián, por estar con nosotros.